En la visión que ha prevalecido al enmendar el Código Penal del Estado, se percibe el ánimo de persecución permanente en contra de los gobernados, a quienes se identifica entonces como los responsables directos del clima de inseguridad y violencia que prevalece en el seno de la sociedad, y a los que en consecuencia hay que perseguir y sancionar con tipos penales cada vez más amplios, extensivos y exhaustivos. No negamos el fenómeno delictivo que existe en nuestra entidad y en el país, pero consideramos que esa visión de la realidad carece de una revisión crítica sobre el desempeño de los funcionarios públicos. La omisión y actuación de funcionarios públicos culposa o dolosa, sobre todo en áreas estratégicas como la seguridad pública y la procuración y administración de justicia, han fomentado históricamente la comisión de conductas que causan agravios a la población, provocando grandes males sociales que en no pocas ocasiones han concluido incluso en revueltas y alzamientos y hasta revoluciones. La nula visión crítica sobre el impacto que tienen las omisiones y conductas de los funcionarios públicos ha propiciado una actitud condescendiente en la legislación penal que les resulta aplicable. Precisamente en los delitos contra el Estado, en los subtítulos de delitos contra la administración pública y delitos contra la administración de justicia, donde su finalidad principal debería ser el sancionar al funcionario público que incumple sus responsabilidades, es donde menos se ha reformado en las propuestas presentadas por el Ejecutivo, y solo se han reformado o adicionado los artículos 136, 137, 137 bis, los artículos 145 bis al quinques, 148 ter y 166 bis y ter, la mayoría de ellos con la finalidad de sancionar a los particulares. En el ordenamiento penal mexiquense existen tipos penales anacrónicos, mal definidos y no acordes con el bien jurídico que se pretende tutelar. Por ejemplo, los delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y órganos jurisdiccionales y de la seguridad de los servidores públicos y particulares. En ese tipo penal se pueden distinguir dos bienes jurídicos a tutelar distintos y excluyentes uno de otro: la debida prestación de la función de seguridad aunado al correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales por un lado y la seguridad de los funcionarios y particulares por otro. De esta forma existe una falta de coherencia entre las conductas y el bien que se pretende proteger. Esta deficiente definición trae como consecuencia que exista una débil regulación sobre conductas cuya gravedad se ha incrementado en la convivencia social y que se derivan de la omisión imprudencial o dolosa y la actuación indebida de funcionarios en materia de seguridad. Por esa razón se propone redefinir las conductas agrupadas en ese tipo penal de tal forma que sean congruentes con los bienes jurídicos a tutelar. De nada nos sirve como sociedad que el ordenamiento constitucional reconozca los derechos de las personas si en su actuación los funcionarios públicos los afectan. Tampoco nos sirve que el juicio de amparo permita la restitución del derecho afectado si dicha acción indebida de la autoridad no se sanciona. Es necesario individualizar e imputar a los responsables de la comisión del agravio de manera directa y proporcional al perjuicio causado al gobernado a través de un sistema de responsabilidades preciso, claro y contundente.
Pretendemos dar un viraje a la visión que enfatiza la comisión de conductas antijurídicas por parte de los particulares y omite la calificación adecuada de las conductas antijurídicas que cometen los funcionarios públicos especializados en aspectos sensibles para la sociedad, como la seguridad pública y la investigación de delitos, ya que afectan los derechos del gobernado, la seguridad de la sociedad y la paz pública, y tiende a ser inefectivos los derechos humanos reconocidos en el orden constitucional y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Con gran razón, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Sergio García Ramírez, señala, abro comillas, se sabe que el orden penal constituye el punto de encuentro más inquietante entre el poder del Estado y la debilidad de los ciudadanos comunes. Es por ello expresión muy viva y elocuente de la democracia o el autoritarismo prevaleciente. Se trata de la región crítica, como antes mencioné, de la vigencia efectiva de los derechos humanos, el ámbito en el que estos corren el riesgo más grande si aquí naufragan bajo el aparato punitivo del Estado, circunstancialmente sostenido y justificado con argumentos de seguridad y paz futura, sobreviene el colapso de la democracia y se abre el camino a una nueva violencia en la que la tiranía institucional se suma al avasallamiento que impone una criminalidad desbordante. Dichas palabras, cierro comillas, perdón, dichas palabras han resultado proféticas en los graves acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero y en Tlatlaya, en nuestra entidad. Los hechos ocurridos en esos casos solo pueden entenderse por el clima de impunidad que rodea a los funcionarios públicos que se ven animados a afectar los derechos de la población bajo una indefendible justificación de una supuesta lucha contra la delincuencia que desborda la sociedad sin que el Estado de Derecho prevalezca. Existe insuficiencia de la ley para sancionar adecuadamente todas las conductas ilegales ocurridas ante la complicidad de otras autoridades. Eso es lo que se pretende enfrentar a través de la iniciativa que hoy presentamos, fundada en la facultad de esta representación legal para culminar legalmente a las personas y evitar la comisión de estas conductas. La forma como se ha procedido hasta ahora en la reforma permanente de las disposiciones penales tiene consecuencias en el constante debilitamiento del principio de certeza jurídica que en esta materia es sumamente importante. Las reformas parciales, aisladas e independientes unas de otras han provocado problemas que ya pueden apreciarse en el texto normativo al debilitar, desconfigurar o sobredimensionar algunos tipos penales, duplicar la regulación de una sola conducta o provocar la falta de proporcionalidad en las penas establecidas. Esa forma de legislar ha hecho que no se pueda garantizar la consolidación del derecho penal como instrumento de protección de bienes jurídicos fundamentales. Los cambios hechos hasta ahora solo reflejan una tendencia desenfrenada a reformar por reformar, pero sin una idea clara respecto a las funciones que corresponden al derecho penal. En otro sentido, no podemos dejar de notar que en el Código Penal del Estado de México existe una separación entre los delitos que se cometen contra la administración pública y los que se cometen contra la administración de justicia.
que corresponde al diseño legislativo de naturaleza penal presentado desde 1831, que contemplaba en su capítulo quinto los delitos y las culpas de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Sin embargo, debe señalarse que entre la realidad de esas fechas y la actual distan circunstancias específicas y desarrollos institucionales complejos que exigen hoy una adecuada atención por parte del legislador. Aunque el diseño actual es compatible con la estructura del Código Penal Federal, también lo es que en algunas entidades, como Chihuahua, se ha adoptado ya un tipo penal específico que sanciona las conductas contra la Procuración de Justicia. En el caso de delitos en contra de la administración pública, se agrupan una serie de conductas muy diversas, entre las cuales los activos pueden ser tanto los particulares como los funcionarios, y a pesar de que existe un tipo penal especializado en contra de la administración de justicia, se nota la ausencia de un tipo penal preciso, claro y con conductas debidamente señaladas contra la Procuración de Justicia. Podría pensarse que la función de administrar justicia es una actividad claramente jurisdiccional que realiza un poder público independiente, el Poder Judicial, mientras que la Procuración de Justicia es una actividad que tradicionalmente ha sido comprendida dentro del sector central de la administración pública. Dicha visión constituye un grave despropósito si consideramos que el Procurador General de Justicia es el único funcionario del gabinete cuya designación debe de ser ratificada por la legislatura, condición que comparte con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y que lo diferencia de los secretarios de despacho. Además de que una condición esencial del Ministerio Público es el principio de autonomía, que dicho sea de paso, a nivel federal nos encontramos en una fase de tránsito en la que la condición de autonomía va a fortalecerse cuando se adopte la Fiscalía General, como mi grupo parlamentario lo ha propuesto en esta legislatura para el caso del Estado. Pero hay una razón de mayor peso para explicar la necesidad de adoptar un tipo penal preciso al respecto. Si bien es cierto que las conductas imputables a los servidores del Poder Judicial son graves y ameritan una correcta sanción por los efectos que pueden tener en el sistema general de justicia, igualmente graves, si no es que hasta más, son las deficiencias y acciones dolosas cometidas en la fase de investigación del delito y sus consecuencias repercuten en el desarrollo del proceso judicial y en sus pronunciamientos finales. Las conductas deficientes en la fase del proceso de investigación tienen una repercusión esencial y determinante para el curso del proceso en su conjunto, resultan inaceptables cuando se cometen por la decisión deliberada del agente público y, lo más importante, constituyen un obstáculo al verdadero ejercicio de la población al derecho de acceso a la justicia. La existencia de conductas repudiables que existen y que pueden ser imputables a los servidores públicos en quienes la sociedad deposita su confianza para la realización de las funciones públicas y una confianza mayor en aquellos que forman parte de los sistemas de seguridad pública, procuración y administración de justicia, muestran una indebida dispersión que provoca que no se califiquen adecuadamente las penas. Esta dispersión provoca que, a pesar de la existencia del tipo penal exclusivo, cuya comisión se imputa a los funcionarios públicos del Poder Judicial, en el artículo 136 correspondiente al delito de abuso de autoridad, se encuentra descrita una conducta relacionada con las funciones de la autoridad administrativa. A través de la presente iniciativa se corrigen esas deficiencias y se procura una mayor coherencia y sistematicidad en nuestro ordenamiento penal. La propuesta pretende precisar conductas sancionables por la detención ilegal, fuera de los términos y plazos constitucionales,
sin la inmediata presentación ante la autoridad correspondiente, propiciando que los derechos humanos que ya se garantizan en beneficio de las personas sean efectivamente respetados por los funcionarios públicos, proponiendo sanciones a conductas precisas que los vulneren. Si bien el delito de tortura se encuentra ya sancionado, lo que ahora se propone es definir con precisión aquellas conductas que se reputan como antijurídicas y que consisten en la omisión de la denuncia, desglose o investigación de dichos actos, así como el uso por parte de los agentes gubernamentales distintos a los que cometieron el acto de tortura, de los frutos obtenidos por esas prácticas. Se propone precisar las conductas repudiadas para sancionar penalmente a los funcionarios que tomen declaraciones a imputados que presentan huellas de haber sido sometidos a actos de tortura o sin la presencia de su debida defensa, autoinculpándose. Se pretende además fortalecer el estricto cumplimiento del principio de presunción de inocencia, el derecho a la libertad e integridad de las personas, y se sancionan esos actos que estatal, nacional e internacionalmente se repudian. Con lo anterior atenderemos además el mandato de la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso García Cruz y Sánchez Silvestre contra los Estados Unidos Mexicanos, sentencia del 26 de noviembre de 2013, Fondo Reparaciones y Costas, el cual nos alude directamente como Estado, toda vez que fueron el Ministerio Público y autoridades del Poder Judicial de nuestra entidad quienes integraron una consignación, emitieron el acto de vinculación a proceso, decretaron sentencia y la confirmaron basados en confesiones obtenidas bajo tortura. La reconfiguración del delito contra el buen funcionamiento de las instituciones de seguridad pública se dimensiona en sus justos términos, de tal forma que las conductas sean compatibles con el bien jurídico que se debe tutelar, que es la seguridad de las personas, toda vez que la deficiente prestación de dicho servicio como consecuencia del mal funcionamiento de las instituciones de seguridad contribuye a generar un clima de inseguridad, impunidad, violencia y delito en los que los afectados son los gobernados. La reclasificación de las conductas que se encontraban dispersas en otros tipos penales y que se integran junto con algunas más que se definen en el tipo penal por la comisión de actos contra la Procuración de Justicia, permite diferenciar las deficiencias de las autoridades administrativas. La comisión de actos contra la Procuración de Justicia se resiente en la afectación de diversos derechos de los gobernados, afectando el derecho de acceso a la justicia de la población, contribuyen a propiciar un clima generalizado de impunidad. A partir de los contenidos de la iniciativa que se presenta a su consideración, buscamos propiciar una mayor coherencia en el sistema penal, respetando el principio constitucional de proporcionalidad de penas, sistematizando las disposiciones y perfeccionando los tipos penales a partir del bien jurídico que se pretende proteger. Consideramos necesario corregir las deficiencias que hemos advertido en el análisis de otras iniciativas y que prevalecen en lo correspondiente a los delitos cometidos por funcionarios públicos que afectan el cumplimiento de sus deberes constitucional y legalmente conferidos. Hemos señalado como motivación de la presente iniciativa diversos acontecimientos conocidos por todos. Los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. De esos hechos
se dio a conocer el 21 de octubre de 2014 la recomendación número 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la que puede apreciarse una serie de conductas realizadas por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en el siguiente sentido: amenazas, agresiones físicas, sexuales, actos de tortura, crueles y degradantes, obtención de autoconfesiones falsas, impedimento a las víctimas para denunciar los hechos que habían presenciado con la finalidad de impedir la denuncia de un posible delito y la adecuada investigación de las autoridades que permitiera el acceso a la justicia, sustracción de las personas detenidas, traslados a sitios no oficiales, tardanza en la presentación ante las autoridades competentes, actos todos que pueden catalogarse como un claro intento de impedir el acceso a la justicia y no la simple actuación ineficiente de una autoridad administrativa. En otros casos, el pasado 20 de octubre del año en curso, se dio a conocer la noticia de que un ministerio público liberó a 3 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detenidos por elementos de la Policía Municipal de Ciudad de Nezahualcóyotl por brindar protección a una banda de robacoches. El 21 de octubre de los corrientes, en el municipio de Ecatepec, se generaron disturbios sociales como reacción de la población ante el intento de secuestro de un menor y el aseguramiento de los responsables, entre ellos un policía municipal. No se puede olvidar la entrega de cuerpos equivocados, como ocurrió en el caso de Abril Selena Castillo Rodríguez, a cuya familia le entregaron los restos de una mujer como de 40 años, haciéndolos pasar por los de una menor de 15 años. La negligente actuación de los funcionarios de la misma dependencia en el caso de Barbie, secuestrada en agosto de 2011, a la que sus padres buscaron durante 1 año 8 meses, a pesar de que fue encontrada muerta a un par de kilómetros de su casa, el 1 de octubre del mismo año de su desaparición, y de que sus restos fueron llevados al servicio médico forense del Centro de Justicia de Cuautitlán. En esa ocasión, los funcionarios públicos no reportaron el hallazgo de la desconocida, pese a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y que la Subsecretaría Especializada de Investigaciones de Delincuencia Organizada en ese entonces difundieron las características de la jovencita a todas las autoridades del país. De todos estos elementos se advierte que lo que enfrentamos es un clima generalizado de impunidad en la actuación de los funcionarios de las instituciones de seguridad y de la Procuración de Justicia, que debe de ser sancionado con precisión y consistencia como última medida del Estado para inhibir la comisión de tan graves conductas cuyas consecuencias, como hemos señalado, repercuten en la seguridad, integridad y en el ejercicio del derecho a la justicia de los gobernados. En mérito de lo antes señalado y con la finalidad de revertir las condiciones que prevalecen y fomentan ese estado de impunidad, es que se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto para que, de estimarlo conveniente, se apruebe en sus términos, enfatizando que la iniciativa es de hondo calado, pues se trata de interrumpir el círculo vicioso que persiste en materia de seguridad pública y justicia, en el que los funcionarios encargados de la adecuada protección de las personas son precisamente los que llegan a incurrir en conductas igual de graves que los que motivaron a las personas a acudir ante ellos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.